Entonces le damos la bienvenida a nuestro compañero que ya nos ha acompañado en varios espacios, Carlos Olaya, que nos va a hacer una presentación del tema económico para que prestemos toda la atención y que quizás nos va a servir. Por favor, quita su espalda, compañero. Para el debate que se viene de manera posterior. Insisto, compañeros, por favor, en la atención, en el respeto, en el, digamos, manejemos todo el tema solidario y fraternal como afiliados de la organización sindical. Compañeras y compañeros, buenos días, si todavía es días. Voy a tratar de ser muy breve porque el tiempo apremia y seguramente ustedes tienen hambre. A la una es el almuerzo, bueno, es que yo no tengo ni idea de qué hora son, ¿no? Pero yo supongo que cuando uno no ha negociado durante 20 años, pues debe tener hambre. Porque pues ha dejado de recibir beneficios en 20 años. Bueno, yo voy a tratar de hacer una breve introducción a este asunto para que, supongo que ustedes saben más que yo sobre el banco, llevan una larga trayectoria allí, pero quisiera plantearles dos cosas. La economía colombiana es una economía que se mueve sobre dos grandes carriles, eso lo sabemos todos, la producción interna y el comercio exterior. Cuando hablo del comercio exterior estoy diciendo de que fundamentalmente hay un ingreso permanente de dólares al país que hay que convertir en riqueza y el Banco de la República tiene un papel central allí en dos sentidos. Uno es que el banco es el que recibe los dólares y los guarda como reservas, y el segundo sentido es que cuando se convierte esos dólares en pesos, o sea, entran al país y se convierten efectivamente en circulante, el Banco de la República es el que emite el dinero para que ese circulante pueda, de alguna u otra manera, estar irrigando la economía nacional. Eso indica que el Banco de la República es una institución clave y esencial, no solo para la estabilidad económica de este país, sino para lograr que ella funcione. Es decir, ustedes trabajan para una institución clave para la economía nacional. Si esa institución sufre, digámoslo así, un impacto fuerte sobre todo por las fluctuaciones de la economía mundial, pues obviamente el país sufre y ustedes pueden sufrir. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque de acuerdo con las políticas que desde hace más o menos 30 años se vienen implementando en Colombia, y que le dieron otro papel al Banco de la República con el cambio de la Constitución del 91, obviamente nos metimos en una especie de huracán donde la economía colombiana ya no depende de lo que se haga en Colombia, sino de lo que se haga en el exterior. Y eso que se hace en el exterior depende básicamente de dos factores. Uno, de los movimientos del capital financiero a nivel global, y dos, lo que llamamos aquí la transnacionalización, o sea, el copamiento cada vez más fuerte de la economía nacional por parte de multinacionales. ¿A qué conclusión debo llegar? A la conclusión de que el Banco de la República no depende en absoluto de la economía nacional, sino depende fundamentalmente de lo que pasa en la economía internacional. Es decir, la preocupación de ustedes no está en cómo se mueve la economía en Colombia, es cómo se mueve la economía global. Y si la economía global va bien, especialmente el sector financiero va bien, el banco va muy bien. Entonces, mi primer planteamiento es: la evolución del sector financiero a nivel global tiene hoy dos caras. La cara de la crisis, es decir, de la incapacidad de superar, esto lo podremos explicar muy bien después, ahora solo lo voy a mencionar, la incapacidad de superar
los volúmenes de generación de utilidades para una masa de capital ficticio impresionante que equivale en el mundo a 1.200 billones de dólares por una riqueza concreta, material, que solo vale 60 billones de dólares. Es decir, existe una imposibilidad en el mundo de generar tasas suficientes de ganancia para un capital ficticio enorme, y por tanto la economía global se encuentra en una crisis perdurable y estructural que solo será superada mediante medidas muy radicales que tampoco voy a explicar ahora. Esto los planteo porque esa es una cara. La otra cara es cómo se mueven las tasas de interés a nivel global para poder captar capitales. El Banco de la República, y ahorita lo voy a mostrar, tiene un ingreso fundamental y es los ingresos provenientes de las reservas internacionales. Decía, esta es una economía que se mueve sobre la base fundamental de la transnacionalización, es decir, del ingreso de dólares al país. Y ese ingreso de dólares constituye fundamentalmente las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales reciben tasas de interés de acuerdo a cómo se muevan las tasas de captación internacional, especialmente la tasa de captación de la Reserva Federal. Entonces, ¿hacia dónde va la tasa de captación de la Reserva Federal? Puesto que son los bancos norteamericanos principalmente los poseedores de las reservas internacionales colombianas. Esto desde el punto de vista económico y político pues es una deficiencia muy grave que sean los países extranjeros los que tengan nuestro dinero, ¿no? Eso ya de por sí es cuestionable. La reserva, hoy la tasa de interés se está moviendo hacia arriba, es decir, los ingresos del Banco de la República van a crecer, especialmente los ingresos extraordinarios, con lo cual el Banco de la República va a recibir alrededor de 112 millones de dólares más en este semestre por el solo hecho de que el 17 de junio de este mismo año la tasa de interés se elevó el 0.25, la tasa de la Reserva Federal se elevó el 0.25. Entonces, el primer gran hándicap que tienen ustedes para una negociación es que el banco va a recibir 300 y pico mil millones de pesos más por ingresos extraordinarios por solo ese 0.25. ¿Sí? En 2017, si la tasa se eleva más, los ingresos serán mayores. ¿Alguna preocupación? ¿Hay plata para negociar? Pues les cuento que los ingresos que reciben todos los trabajadores convencionados del Banco de la República equivalen más o menos a 110 mil millones de pesos. O sea que si ustedes son optimistas, profundamente optimistas, y dicen en un pliego de peticiones nos vamos a quedar con el 20% más, ello significaría aproximadamente 22 mil millones de pesos. Ni siquiera el 10% de esos ingresos extraordinarios. El 10% significaría alrededor de 36 mil millones, si no estoy equivocado. ¿Sí? ¿No hay plata? Ok, miremos, ahorita vamos a mirar las cifras de cómo es la distribución de los ingresos internos en el banco. Hay personas que ganan 40 millones de pesos mensuales, hay otros que ganan 980 mil. Una diferencia radical, fundamental, una brecha, un abismo que es intolerable. Entonces, tenemos 3 o 4 situaciones claves. Uno, los ingresos del Banco de la República van a subir formidablemente. El año pasado, ahorita podríamos mirar la cifra, el banco registró, si no estoy mal, puedo estar equivocado, pero ahorita vemos la cifra exacta, una utilidad de alrededor de 350 mil millones de pesos. Este año van a subir más. Sí, voy a explicar brevemente porque los banqueros colombianos, los ingresos del banco, que son multimillonarios, son alrededor de 3.6 billones de pesos, se quedan con más o menos 1.5 billones de pesos. Es decir, el banco
puede tener, digámoslo así, el banco puede, o los administradores del banco, que al fin y al cabo son los administradores de la riqueza, producto de los negocios internacionales que hace el país, pueden optar por dos opciones: o darle mucho dinero a los señores banqueros, decirles, les regalamos 1.6 billones de pesos, o simplemente quitarles 100.000 millones de pesos a los señores banqueros, con los cuales no los lesionarían para absolutamente nada. Estos caballeros no sufrirían en absoluto, y dárselos a ustedes, y ustedes les duplicarían el costo de la convención. Eso parece un chiste, ¿no? Algo risible, pero es verdad, es verdad. Y ustedes saben que arrancar siquiera 10.000 millones, que sería una suma ridícula en función de todo esto, es un problema de fuerza. Es un problema de fuerza. Ahorita les voy a mostrar cómo han subido los precios de la vivienda en Bogotá y en el país, los precios de la educación, para que ustedes se fijen, y cómo ha subido también los costos de la canasta familiar, para que ustedes se fijen que no son ningunos millonarios. Si yo me gano 15 millones, me gano menos de 5 canastas familiares mías. Pero si voy a pagar un hijo en la Universidad de los Andes, me toca sacrificar más o menos, aproximadamente, 6 millones de pesos mensuales, o un poco más, de esos 15. ¿Sí? Con lo cual me quedarían apenas 9. Y si hablo de la retención, ¿cuánto puede ser la retención ahí? No sé si ustedes saben un dato, ¿no? La reforma tributaria estructural que presentó el gobierno de Santos el fin de año pasado tenía un punto crucial que no fue aprobado por el Congreso, pero que ahora lo van a meter por decreto. ¿Sí? Y es que los trabajadores van a pagar un impuesto entre el 10 y el 30% sobre sus ingresos. De modo que el que gane más de 1.400.000 pesos, impuesto, no retención, ojo, porque la retención se puede devolver, el impuesto nunca se puede devolver. Entonces, en ese sentido, estamos ante una situación en que probablemente ustedes a partir del 1 de enero van a sufrir un impuesto entre el 10 y el 30% que pretenden elevar al 40% en los próximos años. Entonces, el que se gana 15 millones va a sufrir una pequeña poda de 4.5 millones sobre sus salarios. Y hay gente, me perdonan por decir esto, que dice que no hay que negociar. O sea, ¿qué futuro les espera a ustedes si no negocian? Ojalá pudiera hacer el ejercicio, no hay tiempo, sobre el problema de los aumentos de los trabajadores, para que ustedes vean que esos aumentos pírricos que les han hecho, y que les puedo mostrar claramente aquí que han estado por debajo de las alzas de, por ejemplo, la educación, de la vivienda y de otros rubros, ¿cierto? Esos aumentos pírricos, lo que realmente sucede con ellos es que les está degradando todos los días el bolsillo. Lo podría hacer en un tablero, pero el tiempo no alcanza. Pero ojalá podamos vernos en una próxima oportunidad con mucho más tiempo y les explico cómo ustedes están perdiendo todos los días poder adquisitivo. Y alguien puede decir, no, a mí no me importa eso porque me gano muchos millones. Ojo, porque ahí tenemos otro problema que de pronto los abogados se lo explicaron. Y es que en la medida en que entramos en una crisis económica, ¿sí? Ustedes pueden leer absolutamente todos los indicadores actuales, entramos en crisis, y esta crisis no va a ser una crisis circunstancial, va a ser una crisis que puede demorar años. Los patronos tienen hoy la disculpa perfecta para empezar a hacer recortes masivos de personal. Hoy, y ustedes de pronto lo escucharon aquí, no sé si lo plantearon, por el artículo 8 pueden despedir a cualquier trabajador
con una tabla de indemnización que por la ley 781 se fue para el piso. El Popular acaba de despedir 300 trabajadores de un solo tacazo. Banco Popular. Bancolombia también. Y Bancolombia tiene un plan de despedir 10.000. Entonces, ojo, hay que ir a asegurar algo. Hay que pelear, compañeros y compañeras. Las conquistas no se logran ahí, uno echando discursos diciendo que no, ¿sí? Porque el no es la peor opción, ¿no? Estamos en Colombia. Y les quiero decir la última cosa antes de sentarme aquí. Siempre hay dos opciones en esto de los, digamos así, de los modelos económicos dentro del capitalismo. La opción que nosotros tenemos, que es el recorte dramático de los salarios y los ingresos de los trabajadores. Les voy a mencionar una cifra. En el año 85 los trabajadores participaban con el 13.5% de los ingresos de las empresas. Hoy están en el 4.5%. Es decir, la distribución de la riqueza que producen los trabajadores en la economía nacional se ha reducido duramente y está en contra de ellos. Si no negociamos, pues listo, no negociamos. Pero esa pendiente va a seguir precipitándose. Y yo no les estoy aquí pintando un panorama, ni los estoy amenazando, ni nada de esas cosas. Les estoy diciendo, la única manera de detener esto es plantando cara a la situación. Y plantar cara a la situación es negociar. Sentarse y mostrar que hay una fuerza que es capaz de conquistar reivindicaciones elementales. Por ejemplo, ¿ustedes para qué quieren un fondo de vivienda de 52? 60 millones de pesos cuando hay apartamentos que valen 300 millones. Y más ustedes que aspiran a vivir un poco mejor de lo que vive la población, digamos así, más precaria del país, ¿no? Y está el problema también que dice el compañero, con tasas de interés del 10%, y con sueldos, salarios bajos, mucha gente no puede. Entonces, lo que yo los insto es a que, analizando las cifras, veamos que el banco tiene mucho dinero, que eso va en ascenso, que ustedes tienen la posibilidad de ganar hoy y que eso no afectaría para nada, en absoluto, la economía del banco. ¿Sí? En absoluto. Entonces, miremos las cifras. Creo que aquí hay mucha gente con toda razón como Santo Tomás. Ver para creer, ¿cierto? Entonces miremos. Bien, este primer gráfico esta primera tablita, que es muy elemental, pero para que ustedes vean cómo ha evolucionado el patrimonio del banco. ¿Por qué esto del patrimonio? ¿Cierto? Todos entendemos que el patrimonio es la propiedad de lo que tiene una empresa o de lo que tiene un empresario. Y ahí tenemos que en el año 2000 el banco tenía apenas 15.3 billones de pesos. En el 2004 apenas 22.9 billones, hoy tiene 56.9 billones de patrimonio, o sea 57 billones. Eso hace que, si ustedes miran en los últimos 12 años, el patrimonio sea más que duplicado. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que lo importante para toda entidad económica, llámese empresa, llámese banco, llámese como se llame, es la acumulación de capital propio, ¿cierto? Bueno, también es muy importante el capital que una entidad maneja. El banco maneja más de 160 billones de pesos anuales, pero en este caso lo propio de él ya va prácticamente en 57 billones. Es decir, no es una entidad propiamente pobre. Dentro de los bancos colombianos, el que más tiene patrimonio, y debería ser así. Y a pesar de que hay muchos trabajadores que podría decirse tienen las mismas condiciones salariales que otros trabajadores del sistema financiero en Colombia,
Desde el punto de vista convencional, ustedes están por debajo prácticamente en todos los rubros con respecto a los trabajadores del sistema. Es decir, hay un desbalance bastante grande entre lo que ustedes tienen como convención colectiva y lo que han ganado a lo largo del tiempo otros trabajadores de otros bancos. Y más o menos es tiempo no de cerrar definitivamente la brecha, pero sí de empezar a estrechar. Bien, aquí tenemos, si podemos seguir, compañeros, le agradezco, los ingresos del banco. Fíjense ustedes cómo hay una tendencia muy ascendente desde 2013. Pasó de 600.000 millones a 1.5 billones y en 2016 a 3.100 billones. En 2017 será más alto estos ingresos. Estamos hablando de 3.1 billones de pesos. ¿Sí? Eso no es cualquier centavo, esto no es una panadería. Entonces en 2016 puede llegar mucho más lejos estos ingresos por lo que decía de las alzas en las tasas de interés a nivel global. Y ustedes pueden ver claramente, los intereses y rendimientos son el factor fundamental de ingresos del banco, que se cayeron, ustedes pueden ver desde 2010 hasta más o menos 2014. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en Estados Unidos fue igual a cero. O sea, que teníamos algo así como 35.000 millones de dólares en bancos del exterior y estaban pagando cero. Qué buen obsequio, ¿no? Y no hicieron nada los de la Junta Electoral. A los grandes capitalistas mundiales se les pusieron 35.000 millones de dólares, tomen, úsenlos como quieran ustedes y no recibimos nada. Mientras tanto, nosotros estamos pagando 40 billones anuales de deuda externa en amortizaciones e intereses. ¿Qué negociación? Pero sigamos. Bueno, esta gráfica nos muestra, por ejemplo, que en 2016 el 83% venían de esos intereses. O sea, el 83% de los ingresos del banco dependen de cómo se muevan las reservas internacionales. Digamos, compañero. Y ahí tenemos los ingresos por reservas internacionales. Los intereses, ustedes pueden ver cómo crecieron entre 2014 y 2015, fruto de la elevación de la tasa de interés de la FED. Es decir, fíjense ustedes que se están recibiendo alrededor de 2.600.000 millones por intereses procedentes de la Reserva Internacional. ¿Cuánto les toca a ustedes? Y ahí están las tasas de interés de la Reserva Federal. Ustedes pueden ver cómo en el largo plazo se desplomaron y ahora dentro del círculo vemos una nueva tendencia, la tendencia al alza, ¿cierto? La tasa de interés hasta el 14 de junio estaba en 1%, luego pasó a 1.25, que es la tasa actual, pero es posible que siga subiendo, es lo más probable. Entonces decíamos, en los 6 meses el banco va a recibir 112 millones de dólares más. No quiere decir que no estuviera recibiendo más, ¿cierto? 336 millones de ingresos extraordinarios si la tasa no sube más, porque si sube más para arriba, entonces plata sí hay. Para el que se preocupa de que blanco pobrecito, no se preocupe, que plata hay y mucha. Bien, sigamos. Ahí están donde se encuentran las reservas internacionales, ¿cierto? Los bancos. Bueno, no me detendré en esto, pero ustedes pueden ver que no hay ninguno colombiano ni está por aquí. Y miremos cuáles son los gastos. Miren esto. A los caballeros de la banca se les entregó casi 1.600.000 millones. Y mire cómo ha crecido ese proceso de gastos por pago de intereses, ya sean por encajes o por otro tipo de intermediaciones que hace el Banco de la República con la banca privada. Estamos diciendo, esto es absolutamente injusto, inequitativo y ta. Pero lo fundamental es que ustedes entiendan que si el banco tiene semejante cantidad de ingresos, pues obviamente lo fundamental sería que les entregara a ustedes un pedacito más. ¿Sí? Pero ya sabemos, no lo va a entregar si no se pelea.
Para hacer una anotación, de esos 1.569.000 millones, teniendo una convención de 110.000 millones, ya dije, el 10% nomás que le quitaran a ese pedacito significaría 150.000 millones. O sea, un ingreso que le significaría a ustedes pedir más o menos 150% de elevación. O sea, se podrían ir a la mesa a decir, oiga, denos 200% para quedarnos en 150. Nada pasaría. Nada pasaría. Bueno, y aparte de que también le damos las reservas internacionales a los bancos, ellos nos cobran por administrarlas. ¿Sí? Y los créditos del FMI que recibe el banco, no que recibe la nación, hay que pagarlo. Y ahí se fueron nomás en 2016 101.000 millones, casi el equivalente a los costos convencionales. Se fueron ahí. La diferencia, en cambio, 180.000 millones en 2016 por las fluctuaciones en el dólar y por la quema de dólares de reservas cuando hay que equilibrar la tasa, ¿cierto? Vale más que la conversión colectiva. Esto también, sobre todo, es para hacerle favores a los exportadores. ¿Sí? Hoy la política del banco es hacer flotar el peso frente al dólar libremente para que suba fuertemente la tasa de cambio y en ese caso los exportadores que están felices se lucren enormemente. Entre los trabajadores sufren precariedad. Y aquí tenemos los costos de la emisión monetaria, 206.000 millones, ¿no? La emisión monetaria se constituye en un pasivo para el banco, en un activo, con lo cual hay, no solo están los costos de emisión, sino también el hecho de que disminuye el patrimonio del banco a través de la emisión monetaria. Los costos laborales, qué interesante, en 2013 eran 488.000 millones, bajaron en 2016 a 399.000 millones, pero los costos convencionales apenas son 110.000 millones. O sea que hay unos que se llevan muchísimo más dinero que ustedes y que hacen parte de la nómina del banco. Esto es una cifra importante. Ustedes solo llevan la tercera parte de lo que gasta el banco en costos laborales. Y allá arriba no están diciendo no negociemos, no nos alcemos, sino precisamente lo contrario, alcémonos más y alcémonos más. El ritmo de elevación de los ingresos de ustedes y el de los de arriba está abriendo una brecha cada vez más grande. Los impuestos, el banco no paga impuestos, apenas 11.000 millones, es decir, no sé, 0.000 algo por ciento de sus ingresos. O sea, en general no le transfieren a través de impuestos casi nada a la nación. Y bueno, y otros gastos, 162.000 millones en comprar obras de arte, quitar una pared y volver a ponerla. Vale más todo eso que el salario de ustedes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, debemos tomar conciencia de esto, compañeras y compañeros. El banco puede desperdiciar fácilmente el dinero y decir que no hay. Cuando ustedes tienen, así ganen muy buenos salarios, necesidades. Ahí vemos. Si yo cruzo esta gráfica con la gráfica de los ingresos en el largo plazo, que me da una curva invertida, ¿cierto? Los ingresos iban para abajo y los gastos para arriba. O sea, es algo así como en su casa usted dice, me gano 1.000.000 de pesos hoy y me gasto 2, ¿sí? Después me gano 1.200.000 y me gasto 3. Después me gano 1.400.000 y me gasto 5. O sea, los brillantes economistas neoliberales, los sesudos más grandes de la economía, los intelectuales, el santo santorum del pensamiento económico no comprende lo elemental. Y es que si uno va con los ingresos para abajo, los gastos deben ir para abajo. ¿Cómo es esto que los magos que determinan la política económica del país invierten lo elemental? ¿Sí? Y son tan irresponsables que en vez de
disminuir los gastos, los elevan formidablemente. ¿Para favorecer a quiénes? ¿A quiénes se favorecen con esta, digamos así, lógica invertida de la economía? Que cualquiera que tenga un centímetro de frente la entiende, pero ellos parecen no entenderla a pesar de todos sus títulos, de que hablan en inglés y reciben las órdenes del Fondo Monetario Internacional en inglés o en otro idioma, y las entienden perfectamente sin necesidad de traductores, pero no entienden lo más elemental de la economía. Es que si tengo menos ingresos, debo tener menos gastos. Mientras tanto les dicen a ustedes, no hay plata, no presenten pliego, ni se atrevan siquiera a pensar en que van a subir, a elevar su bienestar. Pero ellos en todo lo contrario de lo que debería ser. Las cifras no mienten, son las cifras mismas de ellos. Ustedes las pueden consultar en internet. Si no me creen, háganlo ustedes, elemental. Pero bajo esta lógica perversa, se le dice a los trabajadores no hay dinero y se gasta cada vez más. Pero no se gasta en quienes sostienen la institución, sino se gasta en los ricos que se vuelven cada vez más ricos, ¿no? La fama de un país no consiste hoy en el bienestar de la gente. La fama del país consiste, de cualquier país hoy, es cuántos ricos tienen entre el ranking de los 100 más poderosos del planeta. Qué maravilla. Sigamos. Mira, ahí están ustedes, ¿ya me toca? Uy, tanto. Me faltaba menos. Ahí ustedes tienen el comparativo de lo que les decía. Fíjense cómo la curva desde el 2007 hasta el 2013 va para abajo y los gastos van para arriba, causando un déficit profundo en las finanzas del banco. Bueno, y aquí esta la podemos, porque eso es un resumen, la podemos obviar y más bien sigamos adelante, ¿cierto? Bueno, lo dejo ahí, compañeros, si usted me permite, hay otra diapositiva ahí que podemos ver en dónde está. Vamos a ver rápidamente. No, la otra. Esa. Vamos a ver rápidamente la distribución de los salarios para que ustedes se den cuenta cómo está este asunto. Ustedes pueden ver que el 37.67 y el 26.4 de los trabajadores, o sea, aproximadamente el 64% de los trabajadores se ganan hasta 4 millones de pesos. Es decir, tenemos que el resto de trabajadores se ganan de 4 millones para arriba. Y miren esto, únicamente el 8.7 de los trabajadores se ganan de 17 a 40 millones de pesos. Es decir, esa cifra tan pequeña, vamos a ver cuánto en el siguiente gráfico tiene de ingresos. Ahí tenemos ese número de trabajadores de 17 a 40 millones, ¿sí? Se llevan el 29.7 de todos los ingresos, o sea, casi el 30% de los ingresos se lleva ese pequeño núcleo. Y si ustedes suman entre ese 29.7 y el 20.3, nos indica que los trabajadores de 9 millones para arriba se llevan el 50% de todos los ingresos laborales que hay en el banco. Todas las remuneraciones laborales se los llevan estos dos segmentos. Pero es muy importante recalcar que los que más pesan, fíjense, ni siquiera de 9 a 17 millones pesan tanto como solo ese grupito de 17 a 40 millones. Sigamos, compañero.
Bueno, esto es un resumen, pero son 271 funcionarios los que se llevan el 50% de los ingresos. ¿Entre cuántos trabajadores, perdón? ¿Ah? Como 2.500. 2.500. O sea, 271 funcionarios, casi el 10%, un poquitico más del 10%, ¿cierto? Como el 11% se llevan el 50% de los ingresos. ¿Sí? 17% dice aquí, pero según esa cifra es un poco más bajo. O sea que más o menos, ajustando la cifra con lo que dice el compañero, el 89% de los trabajadores se ganan el otro 50%. ¿Hay una desproporción o no? Desproporción evidente, ¿cierto? Sigamos, compañero, por favor. 18 más altos funcionarios del banco se ganan más de 30 millones. Sus ingresos anuales por remuneraciones llegan a 7.5 mil millones de pesos. Estamos hablando de solo 18. ¿Sí? Reciben el equivalente a 307, al promedio de 307 trabajadores de la remuneración más baja. Solo 18 personas. Y ahí tenemos un dato importante. La canasta familiar, hoy en Colombia, bueno, no hoy, en el año 2016, valía 3.235.411 pesos. ¿Cuántos de ustedes ganan esa cifra? ¿Muchos? ¿No? Pues les cuento que si no se ganan esa cifra, no les alcanza para vivir, a no ser que más de uno trabaje en su familia, ¿no? Al que pueda vivir con los 980.000 o el 1,5 millones o los 2 millones, pues puede ser candidato a ministro de Hacienda, porque sí sabe administrar, ¿no? O puede ser gerente del Banco de la República, porque sí sabe administrar. Volvemos un segundo, compañero. Dicen, el 46.3% de los trabajadores no alcanzan a cubrir el costo de la canasta familiar. O sea que casi la mitad de ustedes no alcanza a cubrir esa canasta familiar. Y si la mitad de ustedes no alcanza a cubrir esa canasta familiar, ¿cómo no se va a negociar? Lo mínimo que debía ganar un trabajador colombiano es la canasta familiar. ¿Sabe cuánto gana un trabajador en Suiza? ¿Mínimo? ¿Tienen alguna idea? 4.500 francos suizos. ¿Cuánto es eso en pesos colombianos? No está tan equiparado, pero está cerca, ¿no? Cerquita, más o menos. Entonces estamos hablando de 11, 12 millones mensuales mínimo. ¿Sí? Claro, el costo de vida es más elevado, pero no equivale al doble del de Colombia, se lo aseguro, porque modestia aparte he estado bastantes veces por allá. Sí, se roban, pero no tanto. Si nos comparamos, ustedes pueden leer el último estudio de la OCDE frente a los países latinoamericanos y frente a los distintos países del mundo. El salario mínimo colombiano y el salario mínimo en los países, el peor, el de Colombia, el peor. ¿Sí? No, Venezuela está más elevado. Está más elevado que el de Colombia. Así digan que Maduro es de lo peor, pero está más elevado. ¿Sí? Y la educación es gratuita en Venezuela, la salud es gratuita. Digan ustedes lo que quieran de Maduro, pero esa es la realidad. Sigamos, compañeros. Bueno, ahí vamos a mirar si el fondo que ustedes tienen les alcanza o no les alcanza. Miren ustedes, la elevación de los apartamentos en 2006. Estos son escalas para poder comparar la elevación. En 2006, por cada, digámoslo así, en 2014, por cada 100 pesos que utilizaba uno para comprar un apartamento, hoy necesita, en 2014, perdón, no hoy, necesita ya 330.7 pesos. O sea, había más que triplicado el costo de los apartamentos. ¿Cuánto subió el fondo de ustedes? ¿No subió?
Fíjense, entonces hay que subirlo el 330% para alcanzar a 2014. Y no estamos diciendo que para alcanzar comprar apartamentos, estamos diciendo si este banco fuera justo los nivelaría, les diría el equivalente hoy para comprar un apartamento con respecto a 2006 debe ser de 330 pesos por cada 100 que ustedes recibían en el fondo. O sea que si era de 60 millones hoy, debería estar en algo así como 190 millones. Ese mismo fondo para decir, tengo el mismo poder adquisitivo en vivienda. ¿Sí? Entonces podemos decir, no, que el fondo no suba, no negociemos. Bueno, pues eso irá más para arriba y ustedes estarán cada vez con más imposibilidades y a tasas de interés 10%, ¿no? Casi todos los bancos tienen entre el 3 y el 5% de préstamo a los trabajadores. Hay empresas que tienen cero interés, ¿sí? Y ustedes ante una situación de esas deberían exigir efectivamente cero interés porque este banco tiene ingresos muy crecientes por intereses de otro tipo. ¿Qué diablos le interesa a un banco de la República arrancarle a ustedes el 10%? O sea, ¿qué impacto tiene eso en los ingresos del banco? Nada, nada. Pero en el bolsillo de ustedes sí tiene impacto. ¿Bien? Bueno, sigamos. Miren ustedes, la raya esa amarilla es el alza que ustedes han sufrido del salario frente al alza de la vivienda. Ya no estamos hablando simplemente del fondo, sino de las alzas salariales frente a las alzas de vivienda. Excepto 2009, ustedes siempre han estado por debajo, siempre. Lo que significa que pierden cada vez más poder adquisitivo para complementar el ingreso del fondo. ¿Sí? Y seguramente eso seguirá creciendo. Ahí tenemos IPC de sus viviendas. Ustedes pueden ver que en el único año que no creció más allá del IPC fue en el 2015. El resto siempre ha crecido por los precios de la vivienda por encima del IPC. Sigamos, compañera. Y ahí está en Bogotá. ¿Cuáles han sido tanto en Bogotá como en Medellín? Pero ustedes pueden ver, yo no sé si en 2008 les elevaron el 16.48% del salario, para decir, no, pues seguimos con la misma posibilidad de comprar vivienda, ¿no? O en el 2014 el 9.52%. Compañeros se ríen. Sí, eso parece un chiste, pero esto golpea el bolsillo de los trabajadores, cualquiera sea el ingreso que tengan. Acordémonos una cosa, somos trabajadores, no somos los dueños del banco. ¿Sí? En cualquier momento cualquiera de ustedes está en la calle. Pero ustedes no son los dueños del banco, ni son los administradores, ni determinan nada. Simplemente venden su fuerza de trabajo barata, regular o cara al banco, pero la venden. Como vendedores de fuerza de trabajo deben buscar mejorar su nivel de vida, deben buscar mejor bienestar. ¿Sí? Los trabajadores europeos podían, hasta hace poco, trabajaban 9 meses al año, 36 horas semanales, recibían ingresos para poder sostener una casa completa. Bueno, los que ya tienen dos, eso ya no entra dentro de las convenciones ni nada de esas cosas, ¿no? Pero para los que tenían una casa, podían sostener una casa, 2 carros, viajar por todo el planeta, y eran trabajadores, y no se sentían ricos, y se identificaban como trabajadores. Usted solo puede. Bueno, pero sigamos aquí. Ahí, bueno, sigamos un poquito más adelante porque les quiero mostrar. Perdón, un segundito ahí, compañero. Miren ustedes el monto actual para poder lograr cubrir las alzas. El monto debería estar de su fondo individualmente más de 112 millones. Eso sería lo lógico. ¿Sí? Sigamos un poquitico con las alzas en la educación. Ahí ustedes pueden ver cuántos salarios mínimos vale hoy, por ejemplo, una carrera como arquitectura, 21.34 salarios mínimos en la Universidad de los Andes. Y si usted quiere meter un hijo a los Andes, tendría que más o menos estar hablando de alrededor de 15 millones de pesos, ¿cierto? Que gane 15 millones, en este caso tendría que sacrificar un salario entero. Y miren ustedes los incrementos tan bárbaros, ¿sí? 160%, 191%,
o sea, inalcanzable para cualquier trabajador. Un solo hijo, ¿no? Un solo hijo. Bueno, ahí ustedes pueden ver en derecho cuánto ha subido, que los trabajadores les gusta bastante estudiar derecho, ¿no? En equivalente en salarios mínimos, por ejemplo. Y estamos hablando de 2014, ¿no? Sigamos, compañero. Medicina, por ejemplo, 26.82 salarios mínimos en 2014, ya va más para arriba. Eso. Es decir, ¿quieren estudiar medicina? Imposible. Sigamos. Ingeniería, por ejemplo, 18.83%. Bueno, yo les puedo dejar estas cifras y voy a mostrarles una última, así lo más rápidamente posible, porque el tiempo apremia. Una última diapositiva, juego de diapositivas. No, ese es este. Bueno, como que no hay más. Me parece que había otro. ¿Ah, la misma? Bueno. Ustedes pueden ver ahí tres situaciones claras. El Banco de la República puede elevarles hasta el 200%, no pasaría nada. El Banco de la República está favoreciendo profundamente a los banqueros y no a ustedes. Segundo, el poder adquisitivo de ustedes se ha quedado sensiblemente frente al avance nacional. Y tercero, para poder equilibrar todo esto hay que presentar un pliego de peticiones, participar en la lucha por esas conquistas y lograr empezar a cerrar la brecha. Este simplemente es el inicio de un proceso de lucha, que ustedes pueden avanzar y ganar, y simplemente se necesita que cada uno tenga la voluntad y la conciencia de que ¿cuántos sindicalizados? 1494. Pongámosle 1500 en números redondos, podrían conquistar mucho. Yo conozco sindicatos con 200, con 300 que ganan peleas duras. ¿Sí? Cosa sencilla, tener conciencia y, como dije antes, plantar cara y se gana. Se gana. Ténganlo seguro, si uno tiene confianza, tiene fe en que lo que está haciendo es justo y que hay los recursos suficientes, que no estamos hablando de locuras, que no estamos hablando de absurdos, estamos hablando de cosas concretas que se pueden hacer y lógicamente nadie va a pedir el 100% a cuando le podría pedir, ¿no? O hasta el 200% se podría pedir y la economía no se trastocaría ni nada de estas cosas. Pues hombre, si ustedes se juntan, se organizan, tienen la voluntad colectiva y luchan colectivamente, lo pueden lograr sin ningún problema. Si ustedes se dividen, no aunan voluntades para conseguir esto, pues hombre, se puede llegar al fracaso. En otras palabras, el triunfo y el fracaso no depende del banco, depende de ustedes. ¿Sí? Las condiciones están dadas. La situación económica es viable. Si uno quiere más, logra más. Si uno quiere menos, logra menos. Entonces decir no, la economía es supremamente dinámica, va hacia adelante. Y es como un tren en donde si uno no sube, se queda atrás. Entonces los que digan no, simplemente están avalando la precariedad. Me disculpan por decir esto, pero es la verdad. Los que dicen sí están poniendo una línea que van a cruzar diciendo vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Si los 1500 se ponen de acuerdo en eso, es indudable que se va a ganar. Compañeras y compañeros, les agradezco. Les deseo muchos éxitos y trataré de acompañarlos lo mejor posible en este proceso. Gracias. Gracias, profe Carlos, compañero Carlos. Bueno, yo le digo así porque parece un profe. Ahora sigue la intervención de nuestro compañero Farid Ahmed en el tema de comunicaciones. Entonces invitamos a Farid a que venga
a la mesa y nos comparta el informe del tema de comunicaciones, por favor.